Muy buenas tardes, hermanos. Esperamos que estén bien, que se encuentren bien de salud y nos da un gusto volverlos a saludar y poder compartir con ustedes más de lo que Dios nos ha permitido escudriñar en su palabra. Así que vamos a continuar con nuestra serie 2020 como los días de Elías. Esta sesión va a ser un poco diferente a lo que hemos venido estudiando y a las presentaciones que se han venido haciendo. Sin embargo, la enseñanza y la palabra de Dios procuramos que sea de lo más entendible y más comprensible, sea cual sea el método y la forma y el formato en el que se les presente. Así que si son tan amables, me acompañen por favor a Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 para estudiar nuestro texto base. Segunda de Reyes 7:1 dice de la siguiente manera: Eliseo contestó: Oigan la palabra del Señor, que dice así: Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó: No me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. El título de nuestra enseñanza y el estudio de esta noche es Las tentaciones en la crisis económica. En el capítulo anterior vimos cómo el gran ejército proveniente de Siria traía la orden del rey de arrestar a Eliseo, porque en diversas ocasiones se había descubierto de forma milagrosa que tenía planes en contra del rey de Israel. Sin embargo, cuando ese numeroso ejército sitió la ciudad en la que estaba Eliseo, de manera providencial y a la voz del profeta, la milicia enemiga quedó ciega y de forma sumisa e indefensa, el hombre de Dios los llevó delante de su objetivo, que era el rey. Una vez estando delante del rey, éste le preguntó al varón de Dios: ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los matamos? En ninguna manera, respondió Eliseo. Al contrario, dales de comer a estos hombres y que regresen a su rey sanos y salvos. Y termina este episodio con la siguiente frase: Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esto lo dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 23. Sin embargo, leyendo el contexto posterior de nuestro pasaje, podemos concluir que esta frase en realidad fue sarcástica, porque ya no enviaron únicamente una división, sino toda una compañía de soldados, pero fueron más allá todavía. Juntaron a todo Israel, porque ahora el rey de Siria ya no los consideraba como un pueblo insignificante. Ahora juntó a todo su ejército y ahora sí iría en contra del pueblo enemigo. Así que iniciemos desarrollando nuestro estudio y enunciando las tentaciones que se pueden presentar ante esta situación. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército, subió y sitió a Samaria. Para entender un poquito más la reacción de este rey, lo que pasó por su corazón, es necesario recordar, como lo vimos, qué fue lo que hizo Eliseo cuando aplicó lo que estaba escrito por el rey Salomón. El consejo de Dios dice así en Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. En otra versión dice: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
Y cuando hagas esto, entonces Jehová te recompensará. Bueno, pues efectivamente, esto fue lo que sintió el rey de Siria. Sintió vergüenza. Pero fíjate que no fue una vergüenza por reconocer que estaba haciendo mal, por ir en contra de un hombre de Dios. No, no fue por eso. Fue vergüenza por no haber logrado su objetivo. Y porque a sus ojos un simple profetita derrotó a su gran ejército. Uno solo. Por eso se sintió humillado. Se sintió humillado porque su ego fue tocado. Su ego y su arrogancia, forjadas y tejidas por el poder, acorazadas por su autoridad, fueron simbradas y fueron sacudidas por un simple hombre, como lo pudo haber visto. Y te diré algo que nos enseña esto. El ego, la soberbia, la arrogancia son como serpientes constrictoras que nos envuelven y nos enredan la cerviz y hacen que nuestra frente, nuestro ego y nuestra forma de mirar sea altiva, y cuyo alimento de esas serpientes es el deseo de que en el corazón se quiera y se vaya a buscar más poder, más reconocimiento, dinero, y todas esas añadiduras no son más que extensiones de toda esa serpiente, algo así como si fuera una especie de medusa, porque todo eso es un veneno que se encuentra precisamente aquí, en nuestra mente. Está en el pensamiento y en nuestras actitudes. Pero veamos cómo una misma palabra, la palabra vergüenza, tiene significados totalmente diferentes cuando la vida se encuentra de por medio. O cuando el prestigio de una persona está de por medio. Es decir, que la vergüenza que sintieron los soldados al ir por un solo hombre, quedar ciegos, ser salvados de la muerte, devolverles la vista y permitirles regresar, fue una vergüenza muy diferente a la que sintió el rey al no ver en peligro su vida, sino más bien todo lo que él había acumulado en toda su existencia, como el prestigio, el poder, el dinero, la admiración, todo eso lo veía en peligro. La pregunta sería, ¿cuál de estas dos vergüenzas nos llevarían a tener paz? Bueno, la respuesta la encontramos según y de acuerdo a nuestra reacción. Según sea el aprecio de tu vida, entonces ese será el resultado. Fíjate que paradójicamente, la humillación que es consciente y voluntaria, y voluntariamente aceptada, que te lleva al servicio de los demás, se transforma como si fuera un cuchillo afilado que decapita las serpientes más poderosas que impiden que nuestra cerviz se pueda doblegar. Tal vez por eso es que la palabra humillación tiene la raíz en otra palabra, humildad. Y la humildad es cuando la vergüenza es aceptada. Es imposible no traer como a nuestro mayor ejemplo, que es Jesucristo, un ejemplo de humillación y vergüenza aceptada voluntariamente. Escucha bien esto, porque es tremendo. Jesús nunca tuvo pecado, por tanto no hubo soberbia en su corazón. Y todas las cosas que él tenía, que formaban parte de él, como su poder, su conocimiento, su autoridad, su deidad, su nivel jerárquico, que eran atributos suyos, él voluntariamente los hizo a un lado y se despojó de ellos haciéndose como un simple mortal, como nosotros. Sin embargo, él no dejó de ser Dios, observémoslo.
en Filipenses 2:6, que dice así: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, es decir, lo hizo a un lado como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló. Esta palabra en el griego significa deprimirse, es decir, se deprimió. Él se deprimió a sí mismo, es decir, de forma voluntaria, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solamente quiero aclarar lo siguiente. El motivo por el cual Jesús tuvo esa depresión no fue por dinero, no fue por fama, por poder, tampoco fue por la forma horrenda en la que él iba a morir, porque él sabía cómo iba a ocurrir todo eso. Su depresión o su única humillación voluntaria fue que el Padre se iba a separar de él. Para él esa fue una humillación porque él era inocente. Fue la humillación la que aceptó en sustitución del hombre. Por eso dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús aceptó la humillación, pero nunca experimentó en su corazón la vergüenza. Nunca. Nunca hubo esa vergüenza que provoca el pecado cuando una persona es descubierta. Nunca en la Biblia encontrarás que Jesús se haya avergonzado de algo que personalmente haya hecho. Es más, en alguna ocasión retó a aquellos que lo acechaban: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Esto lo podemos explicar y ejemplificar de la siguiente forma. Piensa en los actos que a ti pudieran haberte causado vergüenza en tu pasado. Y solamente vas a encontrar dos tipos: los que afectaron tu ego, o aquellas vergüenzas que te ayudaron a enderezar tu conducta. Pero si dices que en ninguno de los dos aplica, entonces pues estarías en una clasificación de sinvergüenza. Y creo que llegamos exactamente al lugar en el que caes como un ególatra. ¿Por qué? Porque el ego, esa parte caída de nosotros, el ego siempre va a buscar su tajada, ya que forma parte de nuestra condición caída a causa del pecado. Ahora, veamos qué ha revelado en tu corazón esta situación por la que estamos pasando, por la pandemia. ¿Se sienten amenazadas algunas de esas boas constrictoras por el alimento del ego que se ve amenazado? ¿Tal vez alcanzado? Claro que si las ves como el rey de Siria, que no distingue entre su mano derecha y su izquierda, así te podría estar oprimiendo cada vez más, cada vez más. O en realidad reconoces y te ha estado llevando esta situación a entender y comprender que somos polvo, y que tal vez en los siguientes 15 días tal vez pudieras estar delante de Dios entregando cuentas. La pregunta sería: ¿podríamos estar delante de Dios sin tener vergüenza? O mejor dicho, ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios? Pues el rey de Siria estaba dispuesto a reivindicar su vergüenza, con todo su armamento, todo su poderío militar, así que reunió a todo su ejército. En él seguramente se encontraba Naamán y todos los que habían sido cegados, y que Dios tuvo misericordia de ellos por medio de Eliseo. Esto es importante porque vamos a ver más adelante qué fue lo que ocurrió. Entonces,
este ejército subió, sitió y rodeó la ciudad de Samaria. Obviamente esto no fue como una especie de plantón cercano a las murallas o a los muros de la propia ciudad, sino que de acuerdo al contexto él pudo haber acampado aproximadamente a 1 o 2 kilómetros de distancia de las orillas de Samaria. Vemos en el versículo 25, Segunda de Reyes 6:25. A consecuencia de aquel sitio, es decir, de aquella amenaza, algo provocó en la ciudad. Hubo una gran hambruna en Samaria. Tan duro era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. En aquel tiempo, como lo estamos viendo, el ejército de Samaria que estaba alrededor, de Siria que estaba alrededor de Samaria, duró seguramente varios meses. Y al parecer el plan del rey de Samaria era matarlos de hambre, para que agonizaran, puesto que él entonces estaría aplicando aquello que dice ojo por ojo y diente por diente. Es decir, para que de alguna manera fueran humillados de la misma forma en la que él se sintió humillado. Pero él lo iba a hacer de manera lenta y letal, matándolos de hambre. Eso sería una forma de vengarse para que el humillado, ahora sí, pudiera de alguna manera recordar por qué se encontraba en esa circunstancia. Y así son las personas que buscan venganza. Que sea lo más parecido del mismo modo de la humillación que provocó la rencilla, para que aquel que es humillado no lo olvide. Y entonces, esto era lo que estaba ocurriendo en Samaria, que dice que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata. Aunque el asno era considerado impuro, para el alimento la necesidad justificaba la violación de una ley positiva. Cuando las madres por necesidad se hallaban violando la ley natural. La cabeza era la peor parte del animal. 80 piezas de plata equivaldrían algo así como en nuestro tiempo alrededor de 8,000 pesos. Y la cuarta de un cab, que era la medida más pequeña para los artículos secos, era también muy cara. La porción aquí denota que sería como un cuarto de litro aproximadamente y valdría unos 500 pesos. Ese estiércol de paloma, algunos mencionan que era muy codiciado en ese tiempo y era alto y seguramente lo utilizarían como combustible para cocer esa cabeza de asno. Entonces lo que podemos ver es que el hambre fue tanta que ya estaban acabando con sus propios animales. Y esa situación era verdaderamente desesperante. Eso que ocurrió para muchas personas en nuestro tiempo se ha materializado en sus propias vidas en estos tiempos de pandemia, debido a que existe un enemigo invisible, silencioso y letal para muchas personas vulnerables que se encuentra acechando fuera de nuestros muros. Primero escuchamos ese enemigo de forma lejana, incluso hasta imaginario, pero cada vez que se iba acercando más y más a nuestras vidas y de alguna manera nos ha sitiado. Llegó a amenazarnos y el hambre y la desesperación tocó y ha tocado la puerta de muchos hogares y de muchas familias, de familias enteras, madres solteras, de pequeños empresarios, de muchas personas que incluso han considerado el suicidio como una alternativa. Y aunque muchas cosas materiales no han sufrido de forma inalcanzable, al tener menos ingreso, por más baratos que se encuentren los alimentos, más lejanos se sienten. Y a todo esto se le añade el temor de que ese enemigo de procedencia extranjera
amenaza con matarnos o matar a nuestros seres queridos por medio del contagio. Así estaba Samaria, y tal vez peor, como lo veremos a continuación, porque la tentación aprovecha esos momentos de crisis para arrastrarnos al crimen. Observa qué fue lo que aconteció. Dice el versículo 26. Al pasar un día al rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: «Ayúdanos, Señor, Rey y Señor mío». Aquí vemos a una ciudadana clamando y buscando ayuda de quien podía aplicar la justicia en medio de la necesidad. Entonces el rey respondió: «Si no te salva Jehová, ¿con qué te puedo salvar yo? ¿Con lo del granero o lo del lagar?». En otra versión dice así: «Si el Señor no te ayuda, ¿cómo puedo ayudarte? Yo, un simple mortal. No te puedo dar grano del lugar donde se trilla, ni vino del lugar donde se pisa la uva». Y el rey añadió: «¿Qué tienes?». Es decir, el rey de repente se vuelve otra vez a su puesto, a atender una responsabilidad, pero en realidad vemos que él no ve muchas posibilidades de resolver la situación, cualquiera que sea, cualquiera que le estén planteando. Entonces ella respondió, dándole detalle de cuál era su problema particular, porque en un principio dijo: «Ayúdanos», pero ahora expone su caso de forma muy particular. Esta mujer me dijo, y me imagino como si la estuviera señalando, estuviera ahí esa mujer acusada. Esa mujer me dijo: «Tráeme acá a tu hijo, nos lo comeremos hoy y mañana comeremos al mío». ¿Qué debió hacer el rey en ese momento? A ver. ¿Que le propusiste qué? ¿Que matara a su hijo y que cometieran canibalismo? Esto es en contra de la ley. Y yo entendería que no lo hiciste, ¿verdad? Y bueno, ese es el problema. Vemos en el versículo 29. «Cocimos pues a mi hijo y nos lo comimos». Al día siguiente yo le dije: «Trae acá a tu hijo para que nos lo comamos». Pero ella ha escondido a su hijo. Qué tremenda situación. No quisiera detallar o dar mucho detalle o ahondar tanto en tan trágica y lamentable decisión, pero me parece que ninguna de las dos personas se encontraba en sus cabales cuando se proponía y cuando se aceptaba esa alternativa. Creo que una persona con un poco de afecto natural no se atrevería a proponer, ni mucho menos a matar a su propio hijo, como con el fin de prepararlo para comer. Eso fue algo aberrante. Pues bien, esa es una de las tentaciones más comunes que ocurren cuando el hambre toca la puerta. Que no faltará quien te intente o quien te invite a formar parte de la delincuencia, de la transgresión, para dañar a alguien más en sus propiedades, en su integridad física, con tal de mejorar, entre comillas, la condición de aquel que está maquilando aquella maldad. No faltará el que te invite a delinquir, a transgredir, a robar, a ir en contra de lo establecido por Dios. No faltará alguien que tome la bandera de la necesidad y ofrecerte mejorar la condición, tu condición de vida, para envolverte en sus redes, de la cual tú mismo serás presa. Esto es lo que hace la delincuencia organizada. Esto es lo que hacen los cárteles. Ofrecen protección, seguridad, dinero, poder a cambio de la fidelidad a una causa aparentemente justa. Porque las autoridades, al igual que el rey, no tienen un consejo, no tienen un plan y no tienen un actuar sabio. Debido a esto es que, ¿cómo se puede proteger a la juventud dándole unas cuantas monedas?
mientras Satanás, a través de sus instrumentos de iniquidad, les ofrecen fajos de billetes. Lo único que puede evitar que estiren la mano es el temor de Dios. Ese temor de Dios que viene únicamente y a través de conocerlo. Esta mujer, ¿será que no escuchó lo que hizo Dios a través de Elías con la viuda de Sarepta? ¿Acaso no hubo alguien que le hablara de que Dios alimentó a Elías por medio de cuervos que le llevaban carne y pan? Pues parece que no fue así. Y si hubo alguien, no le creyó. Porque el profeta Eliseo estaba en esa ciudad. Y entonces, ¿por qué no fue a pedirle consejo antes de tomar semejante decisión? Porque seguramente la madre del niño sacrificado no comió de él, o tú lo harías. Y la otra mujer, una vez que recobró sus fuerzas, volvió la cordura y dijo, ¿cómo mataré a mi hijo para darle de comer a esta mujer? Este era un verdadero lío. ¿Y todo por qué? Por no buscar el consejo de Dios y por tomar decisiones precipitadas, con puros razonamientos humanos, en medio de la necesidad. Estas fueron las consecuencias de no buscar a Dios. Ahora te pregunto, ¿puedes identificarte en qué cosas has hecho sin consultar a Dios? ¿O la muerte espiritual no te permite distinguirlo? Esto último se puede corregir mientras estés vivo, pidiéndole a Dios con todo tu corazón, abre mis ojos para ver qué estoy haciendo mal. Ahora, veamos y concentrémonos precisamente en las respuestas del rey, el rey Joram, hijo de Acab y Jezabel. ¿Qué fue lo que le dijo a esta mujer? Que pedía ayuda a gritos. Si el Señor no te ayuda, ¿cómo puedo ayudarte? La primera declaración, si el Señor no te ayuda, lo único que está revelando es su incredulidad, es su falta de fe, aunque haya usado el nombre del Señor. Estas palabras lo único que provocaron en esta mujer fue desaliento. Así que este rey estaba igualmente ciego en las cosas espirituales que esta mujer. Y ningún ciego puede ayudar a otro ciego. Por el contrario, estas palabras que estaba diciendo este hombre, en realidad tenían había letras intermedias. Dios no te oye y no está dispuesto a ayudarte. Pero eso en realidad estaba en su corazón. Y con sus palabras en realidad estaba maldiciendo a Dios de la condición de esta mujer, incluso de su propia condición. Y su pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Significa, a mí tampoco me oye, ya que no sé cómo librar a este pueblo de nuestro enemigo. Y ese es el problema. Ese fue el problema. Y es que nunca el rey se acercó buscando a Dios. Y cuando Dios lo buscaba, él se alejaba. Él mismo fue testigo de cuando Dios hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo, cuando Elías desafió a los sacerdotes de Baal. Él mismo supo que Dios le respondió a Elías en 2 ocasiones, consumiendo a más de 100 soldados en el monte Carmelo. ¿Acaso no supo que hacía escasos 200 años un pastorcillo acabó con un ejército venciendo a Goliat? O sin ir más lejos, ¿qué no fue el testigo de que Dios dejó ciego a un gran ejército por petición de Eliseo? ¿Acaso se acortaría el brazo poderoso de Dios en tan poco tiempo? Pues como lo hemos repetido en muchas ocasiones, el ver milagros, incluso en nuestra propia vida, no convierten a nadie.
Ahora veamos la reacción del rey ante tal infanticidio. Versículo 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos, pasó por el muro y el pueblo vio las ropas ásperas que traía ceñidas a su cuerpo. El rey estaba lleno de ira por esta circunstancia. Estaba indignado por tal acto de bajeza. En un término que está muy de moda, estaba indignado por tal degradación moral. Pero no aplicó la justicia de acuerdo a la ley ante esas circunstancias. ¿Qué cosas, no? Parece como si estuviéramos leyendo el periódico del día de hoy. Y entonces culpa a otros por la circunstancia y la crisis económica por la que estaba pasando el pueblo. Y dice así el versículo 31. Y el rey exclamó, es decir, hubo conferencia del pueblo, conferencia de prensa porque todo el pueblo se enteró. Esto fue lo que dijo: traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros. ¿Qué ocurrió con el rey? Hacía unos cuantos meses se dirigió a Eliseo como Padre mío. Cuando Eliseo, le trajo al mismo gran ejército sirio ciego en medio de Samaria. Y ahora se va con toda su furia en contra de Eliseo. ¿Qué pasó contigo, rey? ¿Por qué cambiaste de política? Bueno, la respuesta es muy sencilla y actual. Se culpa a alguien más, cuando las circunstancias son de ruina. Porque si fueran de prosperidad, ni siquiera lo dirían. Ahora, ¿por qué estaba culpando el rey a Eliseo? ¿Y por qué quería acabar con el profeta, como lo haría su madre Jezabel? Es decir, decapitándolo. Bueno, la respuesta es esta: porque él consideró que habría sido mejor matar al ejército enemigo cuando estaba ciego, en lugar de haberles dado de comer. Es decir, Eliseo tiene la culpa. Tuvimos la oportunidad de acabar con nuestro enemigo en ese momento y al contrario, les dio de comer. Así es como piensa el que no tiene la sabiduría de Dios. ¿Cómo se te ocurrió haber tratado bien a ese o a esa después de lo que te hizo? ¡Qué tonto fuiste! Y ahora te está tratando con la punta del pie. Y bueno, pues ahí viene el consejo terrenal, animal y diabólico. Acuérdate que el que pega primero, pega dos veces. Pero ahora, fíjate, el rey iba en contra de un inocente. Veamos el versículo 32 que dice así: Eliseo estaba sentado en su casa. No significa que fuera de su propiedad, sino que alguien se la prestó, porque en los contextos que hemos visto, él no tenía dónde recostar su cabeza. Muy probablemente esa casa prestada fue en Samaria. Recuerdan que la ciudad estaba sitiada. Y con él estaban sentados los ancianos. Veamos y consideremos profundamente lo anterior. Eliseo no fue a la casa de los ancianos. No fue así. Fue la gente mayor a su casa. Fueron las personas de edad avanzada las que visitaron y buscaron a Eliseo. Es decir, un sector vulnerable en aquellas circunstancias, fueron a visitarlo. Pero lo que es digno de notar es que la gente mayor estaba siendo enseñada por una persona más joven. Y el hecho de que ellos estuvieran sentados nos habla de un descanso no solamente físico, sino también espiritual. Porque ellos estaban aprendiendo, porque estos ancianos buscaban la sabiduría y seguramente veían que en Eliseo fluía la inteligencia y la paz de Dios que sobrepasaba todo entendimiento. Porque las circunstancias eran difíciles. Y estos ancianos
no solamente estaban llenos de experiencia acumulada a través de los años y del conocimiento de las grandes maravillas que Dios había hecho en el pasado, y ese conocimiento y su necesidad los hacían seguir buscando para ser alimentados de las palabras que provienen de la boca de Dios, porque éstas dan vida y dan fuerza, aunque el alimento sea poco. Estos ancianos eran sabios. ¿Y sabes por qué? Porque no despreciaban el consejo de alguien más joven que ellos. Y eso también es humildad. De alguien que no ostentaba ni necesitaba de un puesto más alto o un cargo como para poder servir a los demás. Eliseo estaba en completa paz, en su casa todo el tiempo. La pregunta es, ¿por qué no hizo nada para salvar al pueblo? La respuesta es porque él estaba esperando la respuesta de parte del rey, la reacción de parte del rey, que fuera a favor, que buscara, porque era un problema, digámoslo así, nacional. Pero esto fue lo que hizo el rey. El rey le había mandado un hombre, pero antes de que el mensajero llegara, Eliseo dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Es decir, de forma divina se activó la transmisión en vivo, así que este audio y todo lo que ocurrió fue transmitido hacia los ancianos. Y les dijo: mirad pues, cuando llegue el mensajero, cerrad la puerta e impedirle entrar. ¿Acaso no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Viene aquí una pregunta. ¿Tendría Eliseo temor a la muerte? En ninguna manera, porque sabía que Dios estaba con él. Antes bien, su decisión de cerrar la puerta fue para proteger a sus visitas, puesto que iba ahí un príncipe detrás del mensajero, quien ejecutaría el verdadero propósito del mensaje, que era decapitarlo, y que no dudaría en pasar por encima de quien fuera. Versículo 33 nos da más detalle y dice así: aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero descendió a donde él estaba y le dijo, es decir, el rey te manda decir: ciertamente todo este mal viene de Jehová. ¿Qué puedo esperar ya de él? La pregunta no fue con un sentido o con la intención de tentarlo, para que saliera de casa y asestar el golpe mortal. Pero desde adentro Eliseo respondió: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, eso es lo que le tienes que decir al rey. Mañana a estas horas valdrá un ciclo el sea, es decir, una medida de flor de harina, y un ciclo de 2 medidas de cebada a la puerta de Samaria. Es decir, para el día de mañana la situación económica de este lugar, de Samaria, va a cambiar drásticamente. Ahora todo está completamente caro, pero para mañana todo va a ser muy barato, o con un precio justo por lo menos. Entonces, dice el versículo 2, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, él no se aguantó y respondió el varón de Dios y le dijo: si Jehová abriera ahora las ventanas de los cielos, ¿sería esto así? Esto en realidad fue una burla. Fue algo así como: sí, cómo no. ¿Acaso Dios podría prosperar de la noche a la mañana? ¿Podría hacerlo? ¿Acaso podría poner delante de nosotros alternativas que nos hagan prosperar de tal manera? Y entonces Eliseo, al escuchar esas palabras, le dijo: tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Esto que dijo Eliseo a este príncipe fue un mensaje de parte de Dios, no tanto una maldición de parte del mismo Eliseo. Esto fue el mensaje de Dios a causa de su incredulidad, pero sobre todo de las intenciones ocultas que traía este hombre, este príncipe, que era matar a Eliseo, que era decapitarlo.
Ese fue el mensaje hacia este hombre, que él iba a morir. Entonces hasta aquí se quedó esa conversación. Sin embargo, estos hombres que fueron a la casa de Eliseo no se quedaron ahí, se quedaron hasta que se cumpliera la orden. Mientras tanto, en nuestro pasaje nos envía a otro lugar, con el fin de enfocarnos a otros personajes. Dice 2 de Reyes 7:3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, hombres marginados, peor que si tuviesen COVID y en la etapa más crítica. Y se decían a unos a otros: ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Si tratamos de entrar a la ciudad, es decir, si nos quedamos en casa, moriremos en ella por el hambre que hay en la ciudad, porque ya nadie nos va a poder mantener, nadie nos va a poder dar. Y si nos quedamos aquí, es decir, en la puerta sin hacer nada, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al campamento de los sirios. Si los sirios nos dan la vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos. Veamos algo importante. En ningún momento estos hombres tuvieron fe en Dios, sino dejaron su vida, entre comillas, a la suerte, esperando que el enemigo tuviera misericordia de estos hombres aborrecidos israelitas para ellos y aparte leprosos. ¿Tú crees que los iban a recibir con los brazos abiertos? Por supuesto que no. Es más, los verían como si fueran como si estuvieran enviando misiles biológicos. Los iban a matar inmediatamente. Vemos el versículo 5 que dice: se levantaron pues al anochecer. Se levantaron al anochecer. Esto es algo importante, porque estos enfermos, estos hombres, 4 hombres enfermos, tomaron precauciones. A pesar de estar en esa enfermedad, si lo trasladamos a nuestro tiempo, salieron con cubrebocas y con todas las medidas para que fueran recibidos. A lo mejor se limpiaron, no sé, quisiera imaginarlo, hicieron todo lo posible con el objetivo de aumentar la posibilidad de preservar la vida. Así que, mis hermanos cristianos, aprendamos de esto. Aprendamos de eso. Aunque no te sepas enfermo de COVID, debemos preservar la vida con nuestra prudencia y nuestras precauciones. Usa cubrebocas y toma todas las medidas necesarias. Repito, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y al llegar a la entrada del campamento de los sirios no había nadie allí. Caminaron seguramente unos 2 kilómetros tal vez y no vieron a nadie, pero sí vieron las cosas que estaban en el campamento. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En el versículo siguiente nos lo explica, versículo 6. Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyeran estruendos de carros, ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que se dijeron los unos a los otros. Ahí quisiera imaginar a todos aquellos que fueron cegados y comentaban unos a otros: el rey de Israel ha tomado a sueldo, es decir, ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan a atacarnos. Samaria estaba en la miseria, en una profunda crisis, y estos hombres creyeron que iban a ir a contratar a sus propios enemigos para atacar a los que los estaban sitiando. Y qué curioso, que ese mismo estruendo, ese ruido y ese estrépito fue precisamente a la hora que decidieron estos 4 leprosos dar el primer paso y ponerse en marcha para pedir misericordia.
Versículo 7. Así que se levantaron todos los soldados sirios y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Al huir estaban huyendo de su propia maldad. ¿Por qué? Esto nos lo dice Proverbios 28:1. Dice que el malvado, el que hace el mal, huye sin que nadie lo esté persiguiendo. Es decir, aquel que está haciendo el mal, que sabe que la forma en la que está actuando, que todos aquellos engaños, todas aquellas tranzas que está haciendo, de pronto lo empiezan a asediar y a seguir, y empieza a tener temor porque su conciencia no lo deja. ¿Y qué ocurrió aquí? Veamos por qué fue que se dio esta circunstancia. ¿Qué fue principalmente? ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue la chispa que hiciera que esto explotara? Que esto se diera en algún momento. En Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. El gran ejército injustificadamente atacó a Eliseo o buscó a Eliseo, pero él les dio de comer, es decir, no pagó con un bien el mal que alguien procuraba hacia él. Y entonces dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres, incluyendo sus enemigos. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si depende de ti, estad en paz con todos los hombres, como Eliseo lo hizo con el rey y el ejército sirio. Así, y fíjense lo que dice en el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, tú no te vengues. Es decir, tú no guardes en tu corazón ese rencor, ese veneno y esa amargura en tu corazón. No, déjalo al Señor. Eso fue lo que hizo Eliseo. Actuó conforme a lo que Dios había mandado. Y en la segunda ocasión, cuando el enemigo intentó ir en contra de Eliseo, Dios actuó. Dios actuó respaldando la acción que había hecho Eliseo. Pero quiero que notes algo que es de gran relevancia y aplicación en cualquier ámbito de tu vida. Y trasládalo de la siguiente manera. Eliseo, al igual que tú, fue agredido de forma personal por alguien que quería privarlo de su libertad. A lo mejor a ti te ocurrió otra circunstancia y base a tu persona. Y Eliseo decidió otorgar un bien perdonando las ofensas. Y fíjate, y en otras palabras, el mal personal del rey de Siria en contra de Eliseo le fue devuelto con un bien. Y ese bien no en ningún momento transgredió la ley. Por tanto, ese acto de parte de Eliseo fue aprobado por Dios. Y ahora vemos, y cómo lo respalda en Proverbios 25:22. Dice: pues haciendo esto, que significa haciendo bien a los que procuran hacerte mal, harás que les arda la cara de vergüenza. Ok, tú cumples con tu parte. Y vemos que el versículo, lo que continúa de Proverbios, dice: y Jehová te recompensará. Tú haz la parte que te corresponde y Dios se encargará del resto. Y observa cómo fue que vino esta recompensa no solamente para Eliseo, y lo vamos a ver a continuación. La decisión que tomó una persona, en este caso fue Eliseo, de hacerle el bien a alguien,
que lo quería perjudicar de forma personal, por haber tomado esa decisión, Dios lo recompensó a Eliseo guardando su integridad y avalando que su comportamiento había sido el correcto. Pero no solo eso, Dios fue más allá. Su decisión, la decisión de actuar bien, recompensó a muchas otras personas más, como en el caso de los soldados. A ellos los recompensó. Así que no dejes de hacer el bien, porque la bendición que recibirás alcanzará a quien no te imaginas. Porque toda buena dádiva y don perfecto proviene de Dios. Como lo vamos a ver a continuación. En el versículo 8 dice: cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en la tienda, comieron y bebieron, tomaron de ahí plata, oro y vestidos, y fueron a esconderlos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí con estos amigos? En el peor momento de su vida, a punto de morir, llegó la codicia. La naturaleza caída se revela prácticamente en el último momento y en los últimos días de estos hombres. Y después, dice la Biblia, volvieron, entraron en otra tienda y de allí también tomaron cosas que fueron a esconder, es decir, la codicia continuaba. Vamos a trasladarnos a nuestros días. Seguramente hay gente que está a punto de la muerte y viendo que el virus está con todo y por todos lugares sitiándonos y no arreglan su situación patrimonial y esconden voluntariamente el poder de su firma. Y si la llegan a librar y emprenden algún negocio próspero, hacen lo mismo, como si se fueran a llevar algo. Y bueno, así también lo podemos ver en muchos otros lugares, ¿no? Hay entidades de interés público, entre comillas público, que viven con ofensivas partidas monetarias, tomándolas de nuestros impuestos, como partidos políticos, cuyo descaro solamente exhibe esa lepra de la corrupción que carcome la conciencia y el corazón, porque acumulan y esconden carretadas de dinero que en realidad es la vida de los contribuyentes. Así estaban actuando. Y mientras la salud, el hambre y las oportunidades estaban consumiendo al pueblo. Pero veamos que estos leprosos de la Biblia sí reaccionaron a tiempo. Vemos 2 de Reyes 7:9. Luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien. ¡Oh, qué bendición! Se dieron cuenta. Ellos reaccionaron: no estamos haciendo bien, estamos destinados a la muerte tarde o temprano, se dijeron los leprosos, y la gente de la ciudad está muriendo de hambre y nosotros ya estamos saciados. Y no nos basta y seguimos acumulando y saqueando y llevando alimento a nuestros vientres. Y dijeron: no estamos haciendo bien. Y observa lo que dice: hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Te diré algo: todos los días tenemos noticias, pero solamente serán buenas cuando identifiques que Dios está detrás de todo lo que te pasa. Y después de eso, lo puedes publicar. Esa fue la revelación que tuvieron estos hombres. Y luego dijeron: si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Aprendamos de aquí lo siguiente: no retengas las buenas noticias en tu boca, porque si no las compartes, nuestra propia maldad las puede consumir. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. No tardes en declarar con tu boca también que sigues a Cristo.
y que estás avanzando por reflejar tu carácter. No tardes en decirlo donde quiera que te pares. No sea que guardándolo venga la tentación y te des permiso de pecar de forma deliberada y tu maldad te alcance. Y a causa de eso, se ha pisoteado el nombre de Cristo diciéndote, ¿de verdad eras cristiano? Porque no se te notaba. O no que era pastor. Así que no esperemos hasta el amanecer. Vamos pues, dijeron los leprosos, ahora entremos y demos la noticia en la casa del rey. Y fueron pues, llamaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les gritaron diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y no había nadie allí, ni se oía voz humana, solo estaban los caballos atados, los asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Entonces se levantó, porque era de noche, y dijo a sus siervos, yo os voy a decir qué es lo que nos han hecho los sirios. Es decir, él sacó sus propias conclusiones. El malvado siempre huye sin que lo persigan, recordemos esto. Y él empieza a crear su propia telenovela. Ellos saben, dice el rey, que tenemos hambre. Han salido de las tiendas y se han escondido en el campo pensando, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en ella. Y bueno, hasta cierto punto suena lógica su conclusión. Sin embargo, el rey ya lo estaba dando por hecho. Este es el problema que muy a menudo nos ocurre. Sacamos nuestras propias conclusiones sin investigar, sin indagar, y esto nos lleva a errores y malos entendidos. Puede ser con tus familiares, puede ser en tu trabajo, en la escuela, donde quiera. Esto es lo que nos ocurre. Y el consejo de parte de Dios es, no asumas, no inventes, no imagines, ve a los hechos. Por ejemplo, en tu trabajo, no asumas, obtén varias líneas de investigación y posibilidades y ve descartando una a una hasta que encuentres la verdad basada en los hechos. Si tienes un problema con tu familia, con un familiar, no imagines cosas. Probablemente te hizo mala cara y era porque traía un dolor de estómago. Ve y pregúntale. Y no estés pensando que tiene algo en contra tuya. Y bueno, así fue como uno de los siervos propuso en el versículo 13. Y dice así, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Claro, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Los enviaremos para ver qué pasa. Esa fue la recomendación, es decir, hagamos esto. Tomaron pues 2 caballos, no los 5, y los enviaron, y los envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved, por fin, vayan e investiguen. Ellos los siguieron, es decir, siguieron a los leprosos hasta el Jordán, y vieron que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, es decir, porque salieron corriendo. Y aproximadamente desde Samaria hasta el Jordán fueron como unos 10 kilómetros. Es decir, esta comitiva que fue a investigar salió de Samaria, recorrió y entró al campamento, lo atravesó y continuó hasta llegar hasta donde terminaba el campamento, y llegaron, y mientras iban llegando al Jordán veían todos los enseres, prácticamente se fueron desnudos. Y entonces regresaron los mensajeros y se lo hicieron saber al rey. Confirmaron que era cierto. El ejército sirio había abandonado todas las riquezas que había acumulado en su asentamiento, mientras veían morir de hambre a Israel. Ellos abandonaron su comida, sus bebidas, sus riquezas y todo lo demás. Entonces, no solamente se enteró el rey de esta noticia, se enteró todo el pueblo. Se enteró todo el pueblo, y como si literalmente fue una estampida.
Y el pueblo salió corriendo, saqueó el campamento de los sirios como si fuera una plaga de langostas. Conforme a la palabra de Jehová, fue vendido un seah, una medida de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo. Observemos algo muy importante. El pueblo jamás entendió que fue un milagro que siguieran vivos. Al pueblo jamás le interesó más que el resultado, que fue el milagro de que ya no estaban. El resultado, el regalo, el juguete. Nadie preguntó qué fue lo que lo provocó, si intervino la integridad de alguien. Sin embargo, el pueblo fue alimentado de una forma providencial, y no se dieron cuenta. Y así es como ocurre también en nuestros días. Aquellos que tenemos que comer, debemos dar gracias a Dios, porque Él es el que ha provisto de un trabajo, de alguien que no dejó de darnos de darnos un trabajo, un lugar donde podamos servir, porque hay gente que no lo tiene. Y bueno, el rey entonces había puesto a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Pero el pueblo lo atropelló a la entrada, es decir, como salió corriendo, algo así como los saqueos que llegan a ocurrir de repente en nuestro país, pero en aquel momento fue todo el pueblo. Y este príncipe murió por burlón e incrédulo, y por las intenciones que traía en su corazón de hacerle mal a un hombre inocente. Y así fue lo que ocurrió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió, que él no lo iba a ver. Gracias por tu palabra, que es un alimento espiritual a nuestro entendimiento. Gracias porque nuevamente nos das la oportunidad de entender y enmendar y enderezar nuestro camino para enfrentarnos cara a cara ante las situaciones que se presentan, pero sobre todo delante de ti. Gracias por tu misericordia y porque tu mano siempre está extendida, porque hoy es un día de buenas noticias. Y es que tu provisión la tenemos delante de nosotros muchas veces. La tenemos en la creatividad que nos permites desarrollar en estos tiempos. Pero es necesario dar el primer paso. Pero no con nuestro propio pie, sino iniciar reflejando tu carácter. El carácter que quieres formar en nosotros. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.